Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido de Acción Democrática, además integrante de la Comisión de Economía y Finanzas, está con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, para hablar de una diversidad de temas. Oscar, tú eres además, y voy a iniciar por allí, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado de Nueva Esparta. Sí. Y vaya grave crisis, sobre todo en el servicio de energía eléctrica que tiene en este momento la isla de Margarita, bueno, y también por supuesto que Coche, y bueno, eso se extiende también a la otra parte de Nueva Esparta, que es Cubagua, ¿no? Me imagino. Pero en concreto la isla de Margarita, la situación es dramática. Yo hice la denuncia el martes pasado en la Asamblea Nacional relativa a la situación de fragilidad que tenía el tema eléctrico del Estado de Nueva Esparta, porque había ocurrido una caída del cable submarino que viene del sistema interconectado nacional. Y cuando se cae el cable submarino, los margariteños nos quedamos sin luz. Pero ahora no fue el cable submarino, ahora fue el gasoducto que surte las dos plantas termoeléctricas de Margarita, que son la Luisa Cáceres Arizmendi y la Juan Bautista Arizmendi, que viene desde Punta Matas del estado Monagas. Entonces, bueno, cuando se cae el cable submarino, los margariteños nos quedamos sin luz. Y cuando se cae el gas de las termoeléctricas, también nos quedamos sin luz. En dos sistemas que se suponía originalmente eran autónomos y que cualquiera de los dos sistemas podía sostener la capacidad eléctrica de la isla. Y ahora con la isla en un uso de mucha menor capacidad eléctrica, no se logra con ambos sistemas a la vez sostener el sistema eléctrico, además el requerimiento eléctrico de la isla. Pero además con el agravante de una declaración del gobernador el viernes y del ministro de Energía Eléctrica de la propia isla el día sábado, donde dicen que se iba a restablecer el servicio eléctrico este fin de semana, más tarde el mismo sábado en la tarde, que iba a empezar a llegar el gas a las termoeléctricas de Nueva Esparta, y llegado el día lunes en la mañana, aún no había llegado el servicio eléctrico a Margarita y no había llegado el gas a las termoeléctricas. La gente lo que exige es que se le hable con transparencia, que se le hable con la mayor certeza posible y que se les diga cuándo se va a restablecer el servicio. Ahora, es desesperante la información. Totalmente desesperante, porque estamos pasando 20 horas al día, de las 24 horas del día, 20 horas al día sin luz eléctrica, con intervalos de apenas 4 horas de luz eléctrica en algunos sectores, que son las zonas donde más grave se ha venido presentando la situación. Es indispensable una atención de fondo al servicio eléctrico de Margarita. Hay que definitivamente restablecer todo el tema del servicio eléctrico de Margarita. Hay que reparar el cable submarino para que logre cumplir con los 300 megavatios que llevaba originalmente desde el proyecto La Isla. Ya lo trabajamos una vez con el proyecto CAF, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para que el cable pudiera llevar los 300 megavatios que tiene que llevar. Y además, por ahí no ha pasado nada. Ahí no se ha hecho nada, esa inversión no se pudo hacer porque la Asamblea Nacional del 2015 negó los recursos para que eso se llevara a cabo y no se pudo actualizar el cable para que llegue a los 300 megavatios. Por otro lado, fue una propuesta nuestra de la Asamblea Nacional. También está pendiente que las plantas termoeléctricas no están funcionando a su plena capacidad y como no están a plena capacidad, tienen que suplirse entre las termoeléctricas y el cable. Ahora, las pérdidas, Oscar, deben ser cuantiosas, ¿no? Terribles, pues imagínate, por ejemplo, un procesador de pescado, un comerciante que tiene pescado congelado y pierde el frío para mantener la temperatura que requiere para eso, para hablarte de un tema muy común en la isla. El tema de los comerciantes, el tema de las pérdidas, el tema de los daños de los equipos eléctricos. Es indispensable que se tome una decisión de fondo y que el Ministerio de Energía Eléctrica ataque de una vez por todas la raíz del problema y que no se sigan poniendo paños calientes como pareciera fue la intervención del ministro. Fíjate, además mide, por más que vengan algunas iniciativas de coyuntura, mide que estamos en ciernes sobre lo que es la temporada de Navidad y Año Nuevo, no solo para los habitantes de la isla. Estamos a mediados de noviembre. La cantidad de personas que se trasladan a pasar la Navidad y el Año Nuevo en la isla. Es indispensable que esta situación se resuelva lo más pronto posible para dar certeza a la mejor temporada del año, que es la temporada de diciembre. Los venezolanos que tienen la oportunidad buscan a Margarita como refugio para Año Nuevo y Navidad. Sí. Y si no hay certeza de la cobertura de los servicios públicos, no va a ser posible que la isla pueda estar lista para diciembre, que es la mejor época, donde Margarita se prepara todo el año para recibir esa cantidad de turistas que llegan a la isla durante finales de año y las fiestas de Navidad. Ahora, es indispensable que en lo que queda de este mes de noviembre se resuelva definitivamente el problema y que se ataque la emergencia hoy mismo y que se dé una respuesta inmediata para poder garantizar el servicio para la época de diciembre. Lo que confundió precisamente, tú citabas, fueron unas declaraciones de un lado y del otro, del gobernador y el ministro. Es que ambas declaraciones coincidían, que era lo más que eran muy alentadoras porque además coincidían. El gobernador decía que el fin de semana se iba a resolver
Y el ministro el sábado de la propia isla dijo que en la tarde del sábado iba a empezar a llegar el gas a las termoeléctricas, en virtud de lo cual sí empezaba a llegar el gas a las termoeléctricas, porque no era un problema propiamente del servicio eléctrico, era un problema del combustible de gas que llega a las termos. Además, esas termos en principio eran a gasoil y a gas. Es decir, ha debido mantenerse la posibilidad de que se utilice el gasoil como un mecanismo alterno cuando el gas no llega, como fue esta situación del accidente del gasoducto, que tenemos una situación de fuerza mayor en tierra firme en el estado Monagas. O sea que en este momento no hay certeza no hay ninguna certeza de cuándo se va a restablecer el servicio, y eso es lo que exige la gente, que se le dé certeza de cuándo se restablece el servicio y hasta cuándo va a seguir esta penuria. Pues definitivamente es una situación muy grave. 20 horas sin servicio eléctrico, apenas 4 horas de servicio eléctrico, no lo aguanta nadie. No, definitivamente. Bueno, hagamos una pausa y al retorno continuamos, Oscar. Vamos a hablar de otros temas, por supuesto, vinculados a la política nacional y a su dinámica, ¿no? Estamos con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía y Finanzas. Bueno, continuamos conversando con Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, la dinámica política venezolana marcada, ya que nos aproximamos al cierre de este año, donde habrá que hacer balance de lo que ha sido precisamente su desenvolvimiento, marcada por la confusión, por la incertidumbre, por una cantidad de factores. A ellos se le agregan las denuncias del gobierno, que hay propósitos nacionales e internacionales de desestabilizar. ¿Cómo observas tú todo esto, al final de cuentas? La elección del 28 de julio, lastimosamente, como no se previeron las soluciones para el que perdiera la elección, hizo que en vez de resolverse la crisis política venezolana se agravara. ¿Qué significa eso? Bueno, que quien pierde la elección tiene que estar preso, muerto o exiliado. Y ahí tienes a Edmundo González ahora desde Madrid, 2.000 presos que no existían antes del 28 de julio, que empiezan ahora a liberarse. Sí, algunos, sobre todo los muchachos que participaron en los pero además presos que ninguno de los que reclamaba ese triunfo los respaldó. Eran unos presos que no tenían paternidad política. Ningún dirigente de la plataforma unitaria salió a exigir la libertad de esos presos. Esos presos salen por un buen acto del presidente Nicolás Maduro, que entiende que es indispensable bajar la presión política y que es indispensable soltar a algunos presos, y que entiende, y yo le decía incluso, si yo estuviera en la posición del presidente Maduro, yo hubiera indultado a los 2.000. Pues bueno, si tú no me reconoces como presidente, ¿cómo no te voy a poder indultar? ¿Qué mejor mecanismo de reconocimiento que te saqué de la cárcel? Pero bueno, ese es un planteamiento que yo hago y que yo creo que es la forma de buscar la reconciliación. Una amnistía han planteado algunos dirigentes políticos, incluso la semana pasada un grupo de dirigentes políticos, algunos de ellos incluso en el pasado vinculados con el chavismo, pues solicitó una especie de amnistía general, ¿no?, para los presos. Bueno, la amnistía tiene que pasar por la Asamblea Nacional, donde el gobierno tiene el 93% de la Asamblea. Nosotros somos apenas el 7%. Nosotros estaremos dispuestos a acompañar una ley de amnistía general. Pero nosotros hemos propuesto una cosa mucho más radical. ¿Estarías de acuerdo? Estaríamos de acuerdo en principio, pero además nosotros estamos proponiendo una cosa mucho más sencilla y mucho más radical. Que el presidente Maduro dicte un indulto de los 2.000 presos poselección del 28, sí, como un gesto para la reconciliación nacional y para poder sentarnos en una mesa de diálogo a reconstruir las condiciones democráticas y electorales que es indispensable reconstruir en Venezuela para la convivencia entre venezolanos. Pero ¿quiénes pueden dialogar? Porque la semana pasada también Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva, decía que con el extremismo, lo que calificaba de extrema derecha, lo que califican como el fascismo, no es posible reunirse. Bueno, pero la Asamblea Nacional ha constituido una comisión de reforma en las leyes electorales, donde estamos dialogando y donde se convocó a los 38 partidos que postularon candidato presidencial. Fue convocada la MUT, fue convocado el Partido Un Nuevo Tiempo, fue convocado el Partido MPB, que postularon al señor Edmundo González, a pesar de que ellos han decidido por motu propio no acudir, pero ahí están sus sillas vacías. Es decir, la oportunidad de diálogo está abierta y es indispensable construir un diálogo para estas elecciones que corresponde ser el año 2025, que se vence la Asamblea Nacional, se vence el periodo de alcaldes, concejales, gobernadores y legisladores regionales. Pero la reforma la negociación debería ser mucho más allá, Oscar, de una reforma electoral o reformas electorales. Hay muchos temas en común, ¿no? Es que yo creo que lo importante es sentarse, debatirlo y con una agenda abierta para revisar todos los elementos que son indispensables para reencontrarnos y reencontrar la política como ruta de solución entre venezolanos. Yo creo que el problema es que los diálogos de Barbados y de México tuvieron la debilidad de que no se previó
¿Qué pasaba con el que perdía la elección? Ahora, hay nuevos ingredientes en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, comienza un particular perfil de análisis sobre la victoria de Trump en las elecciones de los Estados Unidos, el nombramiento de Marco Rubio, secretario de Estado, y por ahí se extienden una serie de especulaciones y conjeturas. A la par de ello, el día 10 de enero, ¿qué va a pasar el 10 de enero? Bueno, el 10 de enero se va a juramentar Nicolás Maduro en una Asamblea Nacional donde está el 93% a favor del oficialismo, nosotros somos el 7%, pero además nosotros vamos a acompañar como actores de ese Parlamento, vamos a estar presentes en esa juramentación. Aquí no hay ninguna posibilidad de que ocurra una cosa distinta, vista la conformación de esa Asamblea Nacional, visto el resultado que ha producido el CNE y que ha convalidado el TCJ, pareciera que no puede ocurrir nada distinto. Y el 20 de enero se juramentará el señor Trump ante el Congreso de los Estados Unidos como corresponde. Es un acto equivalente a lo que va a ocurrir aquí, a lo que va a ocurrir allá. En virtud de lo cual yo creo que yo abogo por una relación respetuosa entre los Estados Unidos y Venezuela. Además, qué pobre de espíritu puede ser un venezolano que su única expectativa sea que nos vengan a invadir los venezolanos y que el señor Rubio ordene una intervención militar para Venezuela. Hay que ser bien pobre de espíritu para andar invocando cosas como esa. Eso parecería como un ejercicio de fantasía. Bueno, pero ese es el ejercicio que le están ofreciendo esa oposición radical a sectores de Venezuela que le dicen que se resolvió el problema porque Trump ganó las elecciones de los Estados Unidos. Pero no se dan cuenta que en Caracas sigue gobernando Nicolás Maduro, que el que despacha desde Miraflores sigue siendo Nicolás Maduro. Y si el pragmatismo lleva simplemente, a pesar de todas las conjeturas que se fijan, a que Trump y Maduro se entiendan y de por medio está el negocio petrolero. Pero además Trump no va a hacer una cosa distinta a la que ha hecho históricamente. Trump se reunió con Kim Jong-un, el dictador del Norcorea. Que se reúna con Maduro sería un detalle, pues. Pero además, si tienes de por medio el tema petrolero, como decías tú bien, que hasta ahora se han mantenido las licencias y aspiramos que continúen manteniéndose, pero además, cuando tienes una situación migratoria donde tienes casi 1 millón de venezolanos en los Estados Unidos que recargan los servicios públicos de la ciudad de Chicago, que recargan los servicios públicos de la ciudad de Nueva York, que ya los alcaldes dicen que están colapsados y no pueden sostener esa migración que les hace peso en las calles de las ciudades de los Estados Unidos. Bueno, si Maduro le dijera que le va a recibir una serie de migrantes que no están legales en los Estados Unidos, yo creo que Trump le firmaría con las 2 manos. No, bueno, y el negocio petrolero que tú mencionas. Y el negocio petrolero que no es nada baladí. El negocio petrolero donde hoy Chevron está exportando a los Estados Unidos 300.000 barriles diarios y donde eso significa más del 30% de la producción nacional de Venezuela al día. En virtud de lo cual pareciera que ese negocio es indispensable para Venezuela y para los Estados Unidos. Bueno, ya veremos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual.